muchas gracias. La verdad que agradezco a Otto, a José por la invitación y a todos nuestros amigos centroamericanos y del Caribe que están aquí presentes. La verdad es que cuando se me pidió hablar sobre cadena de valor de los servicios logísticos de Panamá, y sabía yo que venía después de estos caballeros, yo dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? Así que, bueno, vamos a hablar de Volver al Futuro. 40 años cumple esta película. Ya yo no he visto las presentaciones de ellos, pero en efecto aquí hemos ido desde 1500, la vocación histórica de nuestro país, como un centro de transbordo, hasta el año 2035. Yo no sé ya ni cuántos sé de lo que hablar. Así que fuimos del pasado al presente y al futuro. Con eso termino mi presentación. No, vamos a subir un poco más ahora ya con mi nuevo rol como director de planificación a nivel nacional. Vamos a ver si nos vamos a unos 35.000 pies de altura. Ellos estuvieron presentando cosas a 10.000 pies de altura. Vamos a partir por lo básico, los basics, que los basics tienen que ver, mi antiguo profesor Michael Porter, sobre competitividad. Ningún país puede ser competitivo en todo. Usualmente son más o menos competitivos en pocas cosas. ¿Y por qué arrancamos por aquí? Porque, en efecto, pues somos un mismo centroamericano, hay algunos países nuestros en el Caribe, pero al final de cuentas cada uno tiene ventajas competitivas diferentes. Y esas ventajas competitivas, nos dice el mismo profesor, dependen de factores como los recursos, el territorio, ubicación geográfica, la conectividad, y también los costos laborales, algunos temas que tienen que ver con educación de la población, etc. Pero también sigue y habla de demanda interna. Demanda interna, nosotros somos un país pequeño, con una población pequeña, y no tenemos esa demanda interna, pero también habla de otro factor que son los clusters. Quiero enfocarme en los clusters, porque de lo que estamos hablando aquí, desde el punto de vista de competitividad en términos de Panamá, es de los clusters que giran alrededor de estos temas, ¿no? Y un cuarto punto que él menciona es la competencia. En la medida en que nosotros logramos atraer suficientes rivales que compitan para que puedan mejorar la calidad y mejorar el precio. Entonces, ahora a esos 35.000 pies de altura vamos a ver ¿cuál es la cadena de valor de los servicios logísticos de Panamá? ¿Cuáles son esos clústeres que están aquí representados y que realmente, con ambos que fueron, él fue presidente de la Cámara Marítima y usted es el actual presidente de la Cámara Marítima, que en efecto en su membresía están la mayoría de los representantes de estos clústeres? Los clústeres, para aquellos que quizás el concepto no lo manejen, son concentraciones geográficas de compañías interconectadas, proveedores de servicios y productores especializados, industrias relacionadas e instituciones asociadas en campos en los que compiten pero que también colaboran. Esto que tenemos nosotros en Panamá, a raíz de esa vocación histórica, es un conglomerado que ha ido evolucionando con el tiempo, que como bien se explicó, apenas hace 30 años nosotros no teníamos ni siquiera, los puertos no estaban en manos nuestras. Así que la mayoría de estos clústeres han sido de evolución recién. Ejemplos de clústeres, para aquellos que quizás no lo conocen, bueno, hay clústeres en todo el mundo de diferentes tipos de industrias y esos clústeres es importante cuando uno los lee y dice, ya entiendo que es un clúster. Ese clúster está funcionando, ¿verdad?, como una comunidad, un ecosistema de empresas que están de alguna manera relacionadas entre sí. Aspectos comunes de los clústeres, y aquí ya empezamos a ver qué es lo que tenemos frente a nosotros. Localización geográfica, hay una cercanía, acumulación de conocimiento, cultura corporativa. Y nosotros tenemos empresas que yo hace unos días estuvimos en Corea, en el aeropuerto me encuentro con una de las agencias navieras más grandes de Panamá y del mundo. Interesantemente, nuestra industria se ha globalizado.
La mayor cantidad de empresas panameñas operan no solamente en Panamá, sino en otros países. Desarrollo de servicios y proveedores eficientes, mano de obra calificada, y esto es bien interesante. Aquí entre los puertos, entre las zonas francas, se roban el personal de un día para otro. O sea, el gruero de aquí, el gruero de allá. Y la carga también, claro. Pero a lo que me refiero es que dentro de ese ecosistema, ¿verdad? Ahí hay mano de obra calificada, especializada, que ahora mismo es de mucho valor. Alta productividad, innovación, estímulo al emprendimiento, competencia y sinergia que se ha mencionado varias veces. ¿Qué pasa? Todo clúster, al igual que una empresa, tiene ciclos de vida. Y esos ciclos de vida van cambiando con el tiempo, por razones y factores exógenos muchas veces, pero también por falta de acción desde el punto de vista interno. Entonces tenemos, por ejemplo, el clásico, sube el valor, sube la vida del clúster y se duerme. Algunas veces se cae. Se cae porque vino la competencia, se cae porque no innovó con suficiente rapidez. O sea que siempre hay que de alguna manera mantener incentivando y haciendo crecer el clúster. Cuando nosotros, por allá en el año 2000, recibimos el Canal de Panamá, nos dimos cuenta que teníamos un problema de capacidad y empezamos a planificar la ampliación del canal. La ampliación del canal era un do or die, o haces o mueres. Eso en el 2016, cuando se inaugura, fue un salto cualitativo y cuantitativo a todo el conglomerado marítimo panameño, porque aumentó el valor de todo el clúster marítimo y evidentemente benefició al clúster logístico. Entonces revisemos un poco la principal amenaza que enfrentan los clústeres. La principal es la inacción y la complacencia. De quedarse dormido, de quedarse no 1, 2, 10 años sin mejorar, sin ampliar, sin realmente hacer las cosas que tienen que hacerse. No responder a los cambios del entorno. Aquí se ha hablado de que el entorno ha venido cambiando. Créanme que aquí no hay cisnes negros en esta industria. Aquí se puede ver lo que viene con muchos años de antelación. ¿Por qué? Porque las infraestructuras toman tiempo en construirse y los buques también. Así que nosotros podemos estar analizando lo que va a pasar con 5 o 10 años de antelación. Aquí fenómenos como el del presidente Trump y los aranceles también eran fáciles de predecir desde ver el primer periodo. Así que era una cuestión en donde se podía hacer ese tipo de análisis inteligente. Otro fenómeno, otro problema que amenaza a los clústeres, no innovar, dejarse llevar por esa inercia. Y no ha pasado nada. Y yo estoy seguro que muchos de sus países esto lo ven en clústeres de otro tipo, en clústeres de producción, en donde definitivamente también afecta el desempeño de la economía. Asumir que las ventajas competitivas son absolutas y permanentes, señores. Ese es uno de los problemas más graves de los clústeres. Se piensa, ok, ahí están los famosos casos que todo el mundo conoce de Kodak, de los relojes suizos, de todo lo que eventualmente fue reemplazado en blockbusters, todas esas industrias que todo el mundo sabe que vinieron, no se innovaron suficientemente rápido y murieron. Ojo, el último punto es clave: obstaculizar la entrada de nuevos jugadores. Lo que mantiene vivo un clúster, como dije anteriormente, es también permitir y mejorar la competencia de los jugadores, atraer competidores, porque eso es lo que realmente incentiva la innovación, la mejor calidad de servicios y los mejores precios. Ese hay que ponerle el ojo. En 2014, cuando yo era miembro de la Junta Directiva de la Cámara Marítima, se contrató esta firma Intracorp
para hacer un estudio similar al que mencionó aquí René, que era el estudio del impacto económico en aquella época. Ese estudio incluyó un análisis del encadenamiento que había en los diferentes elementos del clúster. Fue similar al que hicimos hace poco. Este estudio que se hizo referencia lo hizo la firma consultora en la que nosotros hicimos esa parte. Yo sé que no lo mencionaste, no es propaganda, pero ok. Este ejercicio de impacto económico del clúster es clave para poder no solo comprender el valor de la actividad económica, empleos, etcétera, sino el encadenamiento. Porque precisamente aquí se ha hablado del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una parte del encadenamiento. Lo que haga el Canal de Panamá repercute en lo que está pasando en el clúster marítimo y en el clúster logístico. ¿Qué pasa? Y aquí hay que tener claro cuáles son los impulsores de los clústeres. En el caso de Panamá y este clúster marítimo y logístico, el clúster está vinculado y en la medida en que logra aumentar el volumen de tráfico, fíjense bien, todo el resto del clúster marítimo y logístico se afecta y se beneficia directamente en función del volumen de tráfico que puede traer el canal. O sea que la idea no es necesariamente ver nada más el canal por sí solo. El canal es un motor de ese tren de desarrollo. Entonces, no mejorar o ampliar o aumentar el tráfico por el canal afecta al resto del clúster, que es una de las cosas que ahora mismo se está viendo. Y ese ejercicio, de encadenamiento nos lleva a un punto que es desde donde nosotros como Dirección de Planificación tenemos que analizar. ¿Qué puede hacer el gobierno para fortalecer el clúster? En el caso particular, lo primero, mejorar la calidad y eficiencia de los insumos requeridos. En eso estamos hablando de mano de obra, infraestructura, plataformas digitales, información. Desarrollar y mejorar las leyes, el marco institucional y de incentivos al clúster. Evitar beneficiar a empresas específicas con políticas o incentivos. Ese es uno de las tentaciones que siempre existen y hay que evitarlas, y es darle a unos más que otros. Tiene que haber un level playing field, o sea, un campo en donde todos estén en igualdad de condiciones. Y abrirle la puerta a otros clústeres para que se beneficien del clúster principal. Nosotros estamos hablando de un clúster marítimo y logístico, y ustedes saben, pero que aquí se ha hablado mucho, de ver cómo el resto del país, su industria agropecuaria se puede beneficiar también de estos clústeres para poder mejorar las exportaciones. Entonces, esta gráfica muestra en términos generales de lo que se trata. Esta la hizo el CAF, es una gráfica vieja, y quiero decirles que desde el punto de vista integral resume lo que es realmente la ventaja logística, que es hacer las cosas más rápido incluye muchos temas, más fácil, más barato y más confiable. Aquí se habló de confiabilidad, se ha hablado de competitividad, etc. Ahora bien, hablamos también de cómo se puede mejorar la ventaja competitiva a través de diversificación y de reforzar nuestras ventajas. ¿Eso qué quiere decir? Esta es una gráfica, miren, del 2012, de los proyectos de ACP en su momento. O sea, esa es la razón por la que presento esta gráfica, es para que veamos que en efecto esto viene dando vueltas desde hace tiempo. Pero también comparado con lo que otros países hacen de planificación. Mencionamos en planificación estratégica un país como Singapur, que en su momento estaba hablando de llegar a 50 millones de TEUs a través de toda una serie de planes estratégicos, un plan maestro del desarrollo portuario. Lo mismo pasó en el caso de Dubái,
desde todo el punto de vista marítimo y logístico, y esto se tiene que hacer desde el punto de vista económico, pero también social, ambiental y espacial. Grandes temas a debatir. Y fíjense, esto es interesante. En el caso de Panamá, adecuar visión y misión al nuevo entorno. Se ha hablado de las tendencias nuevas en la industria, cómo integrar la ACP al país. Eso es un tema que voy a hablar más adelante. Redefinir el marco institucional y legal del clúster marítimo logístico. Siempre el marco legal e institucional es clave porque eso define la gobernanza del sistema. En el caso particular nuestro, actualizar planes del uso de tierras, esa es la parte espacial a la que me refería. La planificación de la educación, clave. Tapón del Darién, Acuerdo Transpacífico, en el caso nuestro, estrategia digital. ¿Saben por qué puse el primer slide de Back to the Future, de Volver al Futuro? Porque esta fue una presentación que yo hice en el 2012. Eso les deja ver que en efecto, desde ese punto de vista, estamos aquí hablando de las mismas cosas que hablamos hace 13 años. ¿Ok? Ahora bien, estos clústeres han evolucionado tremendamente en ese periodo. Son dos clústeres interrelacionados, uno que es el marítimo, que incluye todos los componentes que están ahí. Cada uno de ellos en ese estudio lo cuantificamos desde el punto de vista de empleo, de aporte económico, y eso formó parte de esa matriz. El clúster de transbordo, que mencionó muy bien aquí Rommel, que es el tema del canal seco, el clúster logístico. En la realidad, a nivel de planificación de Estado, nosotros sí tenemos que verlo como un todo. O sea, nosotros no podemos ver al canal con sus planes, acá los puertos con sus planes, o acá los otros servicios auxiliares con sus planes. En la realidad están todos entrelazados. Y cuando hicimos ese estudio, que ya mencionaron los datos y no los voy a repetir, lo más importante es que si podemos ver el crecimiento de los aportes económicos del canal, ¿verdad? Pero cuando nosotros analizamos estas interrelaciones, que es las interrelaciones que están detrás del estudio más reciente que hicimos, lo que podemos ver es que los multiplicadores que hay a lo largo del clúster, ¿verdad?, son los que realmente llevan a ese 30% de impacto económico. Todo está interrelacionado. Aquí nosotros, cuando el canal sube precio, sí, mejora los aportes como los vimos, pero si de repente se reduce la cantidad de tránsito, está afectando el resto del sector marítimo. Porque el resto del sector marítimo, que forma parte del clúster marítimo, con sus servicios marítimos auxiliares, deja entonces de percibir porque ya no tiene los buques que estaban llegando antes. Lo mismo pasa igual con el resto del conglomerado. Entonces, volvemos a algo importante. En esa cronología de hitos, yo sé que algunos no lo pueden leer, yo he remarcado 3 en verde, porque para mí fueron momentos importantes de la historia. El que tiene que ver con el momento de la transferencia del canal. En aquella instancia nosotros hicimos nuestro primer estudio de cómo podía crecer y diversificarse el canal de Panamá. Año 2000. Hace 25 años se hicieron los primeros estudios de diversificación de actividad económica del canal. En el 2012 fue cuando empezamos a hablar y desarrollar los proyectos como Colosal, como el gasoducto, todo el tema del transbordo. No solamente estábamos hablando de transbordo, estamos el tema también de hacer un centro de distribución de gas, porque veíamos el movimiento de los buques a gas natural y decíamos, bueno, aquí hay un centro, se puede hacer un centro de abastecimiento de gas. Y finalmente el último, que es ahora un plan nuevamente que hace la ACP. ¿Y por qué digo to be continued? Porque en la realidad aquí sencillamente todo es una película que continúa. Pero lo que sí tenemos nosotros que comprender es que el canal sí es el motor del clúster marítimo.
Pero ese clúster marítimo es el motor del clúster logístico. Y en la realidad el clúster logístico nuestro es el motor del crecimiento y desarrollo del país. Esa integración de todos los diferentes elementos de este clúster es la que nos toca planificar y llevar adelante desde un punto de vista integral. Entonces, yo creo que con eso, time is up. Time is up, sí, pero nada más quería mostrar algo que hicimos en el 2014, porque siempre quisimos hablar de ser el Singapur de las Américas. Y en esa época hicimos un análisis del PIB de Singapur, y ahí pueden ver el PIB de Singapur en el 2014 y el PIB de Panamá, y la brecha eran 263 billones de dólares.